Muy buenos días, apreciados jóvenes. En esta semana retomamos nuestra materia de sociología, en donde vamos nuevamente a seguir con la unidad temática en referencia a la desigualdad social. En esta oportunidad, el tema que nos ocupa entender o conocer un poco sería causas fundamentales de la desigualdad social. Y así empezamos a analizar y conocer cuáles serían esas causas fundamentales que hacen a la desigualdad social. En el aspecto social, esto ocurre con determinadas minorías étnicas, grupos de trabajadores, inmigrantes o también la discriminación a la mujer. En la mayoría de los casos, aunque también se dan en los hombres, en los varones. Esta situación fomenta la tensión social y la inestabilidad política. Entonces, uno de los aspectos o de las causas que estamos observando es en referencia a lo social, que se puede dar en determinados grupos. Esto se puede notar en referencia a los inmigrantes, ya sea lo que, por ejemplo, que uno va a trabajar en España o en Estados Unidos, tiene otro tipo de pago, otro tipo de categoría a la hora de poder abonar una determinada suma o pago por un determinado trabajo. Va a depender entonces, inclusive en algunos aspectos, de la nacionalidad de dónde proviene. Esto, sin lugar a duda, es una realidad y no se puede esconder. Entonces, esto es lo que hace esa desigualdad social y depende mucho en el orden social. Lo mismo ya hemos analizado en su momento de que en algunos casos, en algunos lugares, también se discrimina a la mujer en comparación al pago que se lo hace a los varones. Esto se puede notar también en determinados lugares o en determinadas empresas. Por ejemplo, un ingeniero, un contador o un administrador de empresa, normalmente el mismo trabajo, la misma capacidad. En el caso del varón, en algunas empresas ganaría más y en caso de una mujer, entonces normalmente se lo pagan menos. Esto se puede notar en algunas empresas, no en todas, pero en un grupo, en un sector importante. Entonces, esto es lo que hace en referencia a la desigualdad en el plano social. Otras causas que hacen a la desigualdad social tenemos el aspecto cultural. Existe desigualdad entre los individuos que han obtenido un buen nivel de educación y los que no. Los que sí han estudiado podrán alcanzar mejores puestos de trabajo inclusive con mayor capital. Entonces, acá tenemos otra causa que hace referencia al aspecto cultural. Normalmente, aquel ser humano, aquella persona que ha podido acceder a una mejor acceso cultural, a un mejor estudio, a una mejor preparación, normalmente tiene una mejor remuneración o paga con respecto a otra persona que no lo ha logrado. Y digamos que las dos personas tengan conocimiento, una puede hacer que tenga un conocimiento empírico. ¿Qué significa esto? Que pueda desempeñar las mismas actividades o tenga los mismos conocimientos que una persona profesional. Hablamos de una persona profesional cuando ha adquirido un conocimiento interesante, ya sea a nivel universitario o curso de posgrado, por ejemplo, y que otra no lo ha obtenido, pero sí obtiene esos conocimientos empíricos por diferentes motivos, pero a la hora de sopesar en el tema del título normalmente
ahí tiene una paga inferior que a un profesional. Entonces, por eso hace referencia también unos de los motivos de la desigualdad social en el aspecto cultural. A la hora de medir entonces la remuneración o un salario, normalmente también se ve esta cuestión, el aspecto cultural, a modo de ir haciendo un plano comparativo. Otras causas para ir destacando en la desigualdad social se hace referencia a lo laboral. Y dice así nuestro material de apoyo: la situación económica individual y de forma colectiva, ya que dependiendo del trabajo, si se tiene, si no se obtiene dinero, se obtiene diferentes ganancias, lo que conlleva a que las personas tengan un diferente capital y distintas posibilidades económicas. Vale resaltar que una persona del aspecto o la actividad que va a ir desarrollando dependerá su categoría y también la remuneración que pueda tener en forma de salario por la paga de la actividad que está ejerciendo. Y esto se puede notar con un ejemplo en una empresa privada, por ejemplo, sin menoscabar la actividad que va a ir desempeñando una determinada persona. Por ejemplo, es limpiador la persona que asea la empresa con respecto a un asesor, a un gerente o con respecto a una actividad de administración de la empresa, va a tener una remuneración, un pago totalmente diferente a la persona que está ejerciendo las actividades de mantenimiento o de limpieza de esa empresa. Entonces, también dependiendo del área laboral y determinadas y diferentes tipos de actividades, va a depender la categoría del pago, y de esta manera se puede notar también esa desigualdad social. Y nos referimos al área laboral, que es una causa también para poder distinguir o saber que sí existe una desigualdad social. Así también tenemos otra causa que hace referencia a la desigualdad social, se refiere al género. Cuando hablamos de género, hablamos la diferencia que existe entre el hombre y la mujer, donde ya hemos mencionado también precedentemente que en algunos lugares, en algunas empresas, se tiene como referencia todavía esta situación a la hora de abonar cierta remuneración o cierto salario, donde se hace desventajosa en el plano del pago cuando se hace a referencia a la mujer. Cuando una mujer, digamos, en una empresa está realizando determinadas actividades iguales, con conocimientos y con capacidades, hasta inclusive con títulos universitarios, a la hora del salario y a la hora del pago se ve esa discriminación o esa desventaja para ellas, porque se lo paga un monto inferior en el plano que ejercería un varón o un hombre. Entonces, también en determinados lugares se hace referencia a esto, se tiene en cuenta esa diferenciación. Cuando una mujer ejerce una determinada actividad, se lo paga menos que al hombre, dependiendo de la actividad que pueda ejercer. Entonces, eso hace referencia a esta otra causa en la cual nos estamos refiriendo. Y otra causa es el aspecto económico. Implícitamente ya hemos mencionado cuando habíamos hablado en la distribución desigual de bienes. El factor más importante de esas desigualdades es la diferencia de salarios, que se basan en la ocupación y cualidades de las personas. Eso es lo que ya estuvimos mencionando o haciendo en referencia en las primeras explicaciones,
donde el aspecto económico se puede notar en el aspecto de las actividades y en las ocupaciones que una persona puede desempeñar dentro de una empresa. Ya habíamos tocado el ejemplo de una persona que ejerce la limpieza o el mantenimiento del área laboral con referencia a una persona que pueda ocupar un cargo administrativo, un cargo de gerente, un cargo de asesor, que las diferencias económicas son muy distintas a lo que habíamos mencionado precedentemente. Son muy distintas a una persona que ejerce esta actividad de mantenimiento con referencia a un asesor o a un administrador de una empresa. Entonces, esto es lo que hace las causas a la desigualdad social. Bueno, estas causas de desigualdad social tienen ciertas consecuencias que se pueden notar dentro de una colectividad o dentro de la sociedad. Una de las principales consecuencias sería la pobreza, es la principal desigualdad de la distribución de los recursos, de los bienes materiales. Inclusive en algunos países las mujeres eran más desfavorecidas en el campo laboral. Entonces, básicamente una de las consecuencias es la pobreza. Menor ingreso, menor recurso económico, esto trae también una, una pobreza o de recursos muy limitados a la hora de enfrentar, sobre todo en la canasta familiar. Ahí se puede entonces observar que las dificultades son muy complejas al acceso a la canasta familiar que hace como familia o como, digamos, mantener a su familia en todos los aspectos. Esto también tiene consecuencias por el bajo ingreso o nivel económico que ella pueda traer a la casa familiar. El derecho a la salud, normalmente las mujeres que no están pudiendo acceder a un campo laboral donde no se los pague un seguro médico, un seguro de jubilación, tiene, digamos, dificultades a la hora de necesitar esos servicios. Cuando caen enfermas, no pueden acceder a un nivel importante de que sea atendida, ni acceder a los medicamentos de ella misma, ni menos de su familia, para hacer frente a estos flagelos que es la enfermedad y evidentemente trae una mala calidad de vida para todo su entorno que dependa de ella, que es normalmente la familia. Entonces tiene esta carencia en cuanto al servicio de salud que pueda ser atendida y en cuanto a poder acceder a los medicamentos. Otra de las causas de las complejidades que pueda tener esta desigualdad es en cuanto a la desnutrición. Normalmente las personas que no son bien remuneradas o están trabajando el día a día, tiene consecuencias en cuanto a poder acceder a un plato diario, en referencia a la alimentación que se debe hacer, desayuno, almuerzo y cena. Y más todavía, esto se complica cuando tiene hijos pequeños que alimentar, ya que esto necesita de muchos nutrientes básicos para que pueda crecer y fortalecer el organismo que necesita un niño, un adolescente. Y si los padres no están pudiendo acceder a un ingreso económico importante, interesante, esto se ve reflejado también en la alimentación y posteriormente la desnutrición que se pueda ver prácticamente de los hijos pequeños y también, por qué no decirlo, del adolescente.
Y otra consecuencia también que se puede notar por esta mala remuneración o desigualdad social es la inmigración. Normalmente las personas que en su país no tienen la oportunidad de poder trabajar, desempeñar alguna actividad laboral, hace que pueda salir de su país y pueda buscar mejores oportunidades, mejores horizontes para sus familias y normalmente van a buscar alguna chance laboral, sobre todo en los países del primer mundo, ya sea esto en España, en Italia, en Francia, en Alemania o bien en países como América del Norte, en los Estados Unidos, a fin de poder, digamos, colaborar en la manutención y en los ingresos que puedan ser importantes para su familia. Entonces, normalmente esto le empuja hacia a salir fuera de su país. Otro tema, otra consecuencia que pueda acarrear la desigualdad social es las enfermedades que normalmente pueden tener los niños desnutridos por la falta de una buena alimentación. Esto conlleva con algunos nutrientes como carbohidratos, otras vitaminas, calcio, y esto hace que no tengan buena defensa y sean vulnerables a las enfermedades. Lo mismo ya habíamos mencionado que es a falta de la buena alimentación y que sabemos que si una persona no se alimenta en forma o no recibe los componentes o los nutrientes, evidentemente son vulnerables a las enfermedades. Y otro tema también, que aquellas personas que no están pudiendo acceder al campo laboral normalmente no tienen los ingresos para hacer frente a los desafíos que conlleva la vida, ya sea para acceder a la canasta familiar y sobre todo a los gastos que conlleva tener una familia, como es el pago de luz, el pago de las cuentas, y esto posteriormente trae otras consecuencias aparejadas que normalmente conocemos como el estrés, digamos la depresión, e inclusive esto llega a tomar decisiones drásticas para la vida y también complejidades para su familia. Entonces, básicamente estas son las principales consecuencias que podemos observar dentro del plano de la desigualdad social. Entonces, hasta aquí hemos llegado en referencia a nuestra unidad temática de las causas y las consecuencias que traen aparejadas las consecuencias de la desigualdad social. Bueno, apreciados jóvenes, les deseo una excelente mañana y que tengan un buen resto de jornada.